Ahora vamos a ver lo que es rol y estatus, ¿sí? Cuando nos referimos a estatus tiene que ver con una posición social que tiene el individuo, ¿sí? Acá lo tienen bien explícito donde nos dice esa faz de estática de esa posición de un organigrama en un lugar determinado en un sistema de lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que acá ustedes tienen un ejemplo donde nos habla de que hay 5 posiciones, 5 estatus, donde está el presidente, el director y bueno, hay 3 gerentes, ¿sí? Donde eso tiene que ver con las posiciones, ¿sí? Que tiene el sujeto. En donde tiene que ver también que va a estar relacionado con el rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rol va a depender del estatus, ¿sí? Va a comportarse según ese estatus que tenga, ¿sí? El estatus hace el rol, ¿sí? En donde la estatus tiene que ver con eso que nos dice gerente, presidente, director, ¿sí? Y el rol tiene que ver ese modo que la persona lo encarna al estatus, ¿sí? Cómo va a desempeñar, cómo va a dar su conducta, ¿sí? Depende de ese estatus. Entonces, en psicología social lo definimos que el rol es un modelo organizado de conducta, ¿sí? Y que toda conducta es una respuesta adaptativa que tiene el individuo, ¿sí? Eso es fundamental entonces, que yo tengo una posición social, tengo una posición, por ejemplo, de jefe, y mi rol va a ser cumplir las normas, cumplir y desempeñarme como jefe, ¿sí? Mantener esa conducta como jefe. Bien, donde también nos dice que, bueno, una persona puede desempeñar un mismo rol para un mismo estatus, ¿sí? En diversos estilos. A eso se refiere también. Y que también el individuo puede desempeñar diferentes roles, ¿sí? Porque puedo ser jefe en un trabajo y yo vuelvo a mi casa y soy padre, ¿sí? O soy docente, ¿sí? Tengo un rol allá y después voy a mi casa con mi familia y soy hijo, ¿sí? De un matrimonio, por ejemplo, no unas personas mayores. Bien, y tiene que ver también que la persona puede desempeñar diferentes roles en diferentes momentos, ¿sí? Que ello tendrá que ver con su personalidad, lo mismo de esa persona, de ese sujeto ser, ¿sí? A eso se determina, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el estatus es la posición y el rol tiene que ver con ese modelo de conducta, ¿sí? Organizado de conducta que va a desempeñar la persona, que va a actuar, que va a hacer, ¿sí? A eso se refiere. Eso es fundamental por un lado, en donde también nosotros en psicología social, ¿no? Los roles tienen que ver con esa organización de conducta, en esa posición que va a tener ese individuo en una red de interacciones ligado a expectativas propias y de otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos, ¿sí? También la interacción que nosotros vamos a ir teniendo, ¿sí? Con el otro va a favorecer y vamos a tener diferentes roles también, ¿sí? Donde también vamos a encontrar lo que tiene que ver en la verticalidad y la horizontalidad, ¿sí? Donde la verticalidad tiene que ver con la historia del sujeto, la horizontalidad y la aquí, la ahora, ese momento, ¿sí? Cuando yo me encuentro con el grupo, ¿sí? Y donde vamos a estar ligados por roles, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar ahí, por ejemplo, traemos nuestra historia, la aquí, ahora que se va a dar en ese grupo, esa verticalidad, entonces ahí va a darse lo que es un rol, ¿sí? Se va a denominar ese rol que yo voy a ocupar en ese momento, ¿sí? En ese momento, en ese grupo, ¿sí? En ese aquí ahora. A eso se refiere. Donde podemos distinguir lo que es la historia real, ¿sí? Aquello efectivamente tuvo lugar como forma de realidad material de la vida del sujeto y la que supone que fue. Bueno, donde ahí Freud llama lo que es la novela familiar del neurótico, construida por fantasía, secretos y malentendidos, ¿sí? Entonces hay que afirmar que el rol es la articulación de la horizontalidad y la verticalidad, ¿sí? Que va a admitir toda conducta que es un producto de doble confluencia. ¿A qué quiere decir esto? Tiene que ver que ese rol que se va a dar en ese momento, en esa horizontalidad y esa verticalidad, ¿sí? Donde ahí vamos a adquirir una cierta conducta nosotros. Y ahí va a estar denominado el rol. Sí, porque traemos nuestra historia, nos agrupamos en ese aquí ahora, que es la verticalidad en el grupo, ¿sí?
Y bueno, y ahí va a darse el rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber ese momento donde yo voy a tener una cierta conducta en ese momento, ¿sí? A eso se refiere y va a definir lo que es el rol, ¿sí? En ese rol donde yo voy a sacar por ahí todo, donde yo voy a traer mi historia, donde yo puedo interactuar con el otro, ¿sí? Y voy a ocupar un lugar, a eso se refiere, para poder entender, ¿sí?